Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Para nosotros como equipo de desarrollo humano siempre les decimos que es un honor poder contar con la presencia de ustedes. Saben que es todo el anhelo que tiene el colegio de poder acompañar los procesos formativos. Y entonces hoy tenemos el gusto de presentarles a Carlos Esteban Estrada. Él es psicólogo, es magíster en psicología, es docente universitario de varias universidades de acá de la ciudad. Él es cofundador de Psicorredes, quienes están interesados en todo lo que es el acompañamiento psicosocial y la prevención del uso del internet, ¿cierto? Entonces tenemos como la gran bondad de poder contar con ellos, esperamos que sea un espacio muy rico, va a ser como un espacio de conferencia y al final van a dar un espacio para 2 o 3 preguntas máximo. Quienes queden con alguna duda al final, luego nos podemos acercar para hacerles ya una entrega como personal si su duda no fue resuelta en el momento, ¿les parece? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Antes que nada, bueno, agradecerle a Beatriz, a Joana y a Elizabeth por la invitación que nos hacen. Y bueno, mi nombre es Carlos Estrada, como me acaban de presentar bien. Y la idea es que de este espacio podamos sobre todo conversar y compartir, que es una de las cosas que más nos interesa, ¿sí? Ir a conversar y saber también qué aprendizajes y qué construcciones hay del lado de las familias. Acá les venimos a mostrar una versión de la historia, unas estrategias, unas formas, unas dinámicas generales, ¿sí? Pero que cada familia tendrá justamente la labor de ir construyendo y de ir haciendo. Entonces la idea es que esta conferencia, que es de ustedes, es para ustedes, que además tiene unos datos de ustedes, ¿sí? Se la puedan gozar. Bien, y a ustedes les llegó por ahí una encuesta, ¿cierto? Papá nomás nos llegó una encuesta, ¿sí? Vamos a ver aquí algunos de los resultados y con esto vamos a ir alimentando. Entonces con esto, justamente con esto también hicimos el espacio especialmente para ustedes. Este será el tema entonces sobre el que vamos a conversar específicamente: cómo acompaño a mis hijos en el uso consciente de las TIC. Vamos a buscar sobre todo la idea de estrategias. Y bueno, para llegar a las estrategias tendremos que hacer un camino. Ese camino, en términos de lo que les proponemos, consta de los siguientes momentos. 1. Actividades de los jóvenes en Internet. ¿Sabemos qué hacen los y las jóvenes en Internet? Sí, sí, creemos, sabemos, estamos también ahí conectados. Bueno, lo que nos dicen, también lo que vemos, ¿cierto? Lo que hacemos también con ellos y con ellas, ¿sí? Entonces tenemos vasta idea. Muy bien, vamos a ver qué tanto de esto entonces se puede ajustar, ¿sí? Redes sociales que usan los y las jóvenes, aquí también podemos conversar bastante. Bueno, yo creo que muchos de nosotros también ya hemos estado llegando a Instagram, por ejemplo, ¿sí? Entre tanto, los niños y las niñas van migrando de Instagram para otras partes, ¿cierto? Entonces como que llegamos tarde. Cuando llegamos a Facebook, como que los espantamos. Y ya se han ido espantando también de otros escenarios, y esto a nosotros también nos plantea preguntas. Tiempo de actividad en línea. Vamos a mirar un poco qué tiempo y cuál ha sido en este caso, bueno, algunas estadísticas nacionales del uso de dispositivos de Internet que también nos hacen pensar algunos elementos, y finalmente entonces algunas estrategias específicamente para el acompañamiento en el uso de TIC. Bien, empecemos por eso, por el uso de las tecnologías digitales en el hogar, ¿sí? Esta investigación se hizo a partir de encuestas con estudiantes de instituciones educativas de diferentes regiones de Colombia. Aquí están los promedios. Esta investigación la hizo la Universidad de AFIT en conjunto con Tigo Uni. Y hay unas cifras tremendas que a nosotros necesariamente nos implican, ¿sí? Como cuidadores, como cuidadoras, papá, como mamá, y que también nos traen algunas reflexiones necesariamente, ¿sí? Aquí, a estas encuestas también hay que hacerles preguntas. Primero,
el 84% de los niños, niñas y adolescentes tienen cuenta en redes sociales. ¿Cómo vemos ese dato? Muy alto, ¿cierto? ¿Cuál es la edad en promedio que yo necesito para abrir una red social? Entre 13 y 14 años, dependiendo de la red social, ¿cierto? Entonces, ¿será que ese 84% de niños, niñas y adolescentes están en este rango de edad? Posiblemente no. Entonces, bueno, ahí tendremos que mirarlo. Entonces, ¿cómo abrimos la red social? Si la tenemos, de alguna manera la abrimos. Entonces, hay ya una situación que a nosotros como cuidadores nos implica, ¿sí? Y bueno, que no estoy diciendo en este caso que seguramente muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas lo tienen redes sociales, aun cuando no tengan 13 o 14 años. Ahorita miramos un poquito. El 75% de los menores utiliza smartphone como medio para conectarse y accede a internet desde su propio cuarto. Que esto entonces también nos plantea la pregunta, ¿hay límites? ¿Cuál será el límite? ¿Hasta dónde entonces se puede utilizar un dispositivo y desde qué edad, por ejemplo, en escenarios, bueno, tal vez están resguardados como un cuarto? ¿Sí? El 64% de los niños tiene permitido el uso de alguna red social, lo cual nos quiere decir que hay un 20% que además de que no lo tiene permitido, tiene redes sociales, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde se conectan? ¿Cómo se conectan? ¿Y qué implicaciones tiene que, además de que no sea un asunto permitido, esté? El 20% solo puede tener redes sociales bajo supervisión, entonces este otro 64%, pues entonces no aplicaría en este caso la supervisión y puede hacerlo de manera libre, autónoma, independiente, ¿sí? Y este dato, que además va a ser muy útil cuando hablemos de estrategias, fíjense en lo importante de esto. Un 64% de los niños, niñas y adolescentes navegan internet. ¿Por qué? Porque no tienen nada más que hacer. Es como, listo, yo no voy a navegar internet. Entonces, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué hago? ¿Me quedo acostado mirando para el techo? ¿O qué hago? ¿Cierto? Tareas. Vamos a intentar hacer tareas. ¿Sí? Bien. Sin embargo, también hay, por supuesto, unas cifras que también es importante considerar. Entre ellas, el 97% de los niños, niñas y adolescentes utiliza internet para hacer trabajos. ¿Sí? Entonces también hay un uso en ese sentido, por supuesto, académico y pedagógico. El 93% para escuchar o descargar música, el 78% para jugar, el 72% para ver o descargar videos y películas y el 47% para pasar tiempo en un mundo virtual. Entonces es justamente, bueno, navegar, ¿sí? Ver contenidos que me interesan, seguir en este caso a los generadores de contenido que a mí me gustan, etcétera, etcétera. Bien, empezamos con los datos que ustedes nos comparten, ¿sí? ¿Cuáles redes sociales utiliza tu hija? ¿Y cuáles entonces utilizas tú? ¿Sí? Entonces aquí vemos que somos personas de Facebook, de Instagram, de Pinterest, de WhatsApp, ¿sí? Y bueno, parece que coincidimos bastante, por ejemplo, en Instagram, ¿sí? Con nuestros hijos e hijas. Sin embargo, en Facebook ya no están. Entonces, como ya Facebook, como despabilados. Eso dicen, ¿cierto? Es como, claro, le dicen, pavitas ya. Y que bueno, que además muchos de ellos migran justamente porque al subir contenido en esta plataforma, entonces la mamá le contesta, le escribe algo, ¿cierto? Y entonces el niño niña entiende que es una cosa que puede ser vergonzosa a los ojos de sus pares, ¿sí? O la tía le escribe cómo estás de linda hermosura, los cachetes tan lindos, ¿cierto? Entonces como que bueno, dice no, yo no quiero estar ahí, entonces migro a Instagram. Nosotros estamos llegando a Instagram y ellos están ya, por decirlo de alguna manera, espantando de Instagram,
y están llegando a estos escenarios justamente, a Snapchat y a TikTok, sobre todo, que son, bueno, ahí puntúan entre las nuevas generaciones como las redes sociales más usadas. ¿Sabemos cómo funciona Snapchat? Aquí las opiniones están como divididas, ¿cierto? Como que no todos sabemos, por ejemplo, cómo funciona Snapchat. Más o menos, no. Otros sí, ¿cierto? Y ahora esta otra, TikTok, es así, es a menos. No la habíamos escuchado siquiera. ¿Qué es eso? Entonces, aquí hay un primer elemento en aras de pensar las estrategias, y es qué están haciendo nuestros hijos, nuestras hijas en Internet. Aquí hay un elemento fundamental y es conocer el mundo digital juvenil. Conocer, saber qué hacen, qué les gusta, qué les interesa, ¿sí? Acercarse justamente a sus intereses. Snapchat es sobre todo una plataforma que entra en sincronía con este mundo postmoderno, donde la máxima es el momento. Entonces, en Snapchat, todo el contenido que yo genero, que yo produzco, si es público, dura un día, y si se lo comparto a alguien a modo privado, dura 10 segundos. Y eso dura el contenido. Esa no me gusta. Pero podemos colocar, por ejemplo, mascaritas y abrir la boca y que salga la lengua del perrito, salen las orejitas, ¿cierto? Y podemos hacer un montón de filtros y de máscaras, ¿sí? No estoy diciendo con eso que no estoy promoviendo. ¿Sí? Pero lo que estoy diciendo es conozcámosla, ¿sí? Como papás o mamás, interesemos y conozcamos qué hay ahí, y sobre todo, qué de eso que está ahí es lo que le interesa a mi hijo o a mi hija. Porque hay elementos que, más allá de que estén en la red social, son elementos que a mi hijo o a mi hija le interesan, y que si le interesan, está construyendo su identidad, está construyendo su imagen, está construyendo su forma de ser, también en relación con los contenidos que allí se están produciendo. Entonces no es solamente el contenido que está allá, es también cómo eso que yo voy viendo, comprendiendo, leyendo, también empieza a ser parte de mí, ¿sí? Bien, bueno, TikTok, que es justamente esta red social donde podemos hacer videos, hacemos una especie de performance, y en el fondo del performance hay un audio, hay una canción, y bueno, se sincronizan movimientos y canción, por ejemplo, y que bueno, también le puedo colocar filtros, hacerle alanderitas, colocarle luces, bueno, hacer otras tantas cosas. Y bueno, todo esto también nos va dando idea de qué tipo de contenido están consumiendo los niños y las niñas en este momento, y qué tipo de contenido hay en Facebook. En Facebook no está este contenido, ¿sí? Instagram, cuando se genera, ¿sí? Bueno, antes de que fuera parte de Facebook, antes de que fuera comprada por Facebook, Instagram tenía eso claro, tanto que lo que producía Instagram era sobre todo contenido mágico e icónico, en clave de la línea postmoderna. Eso es un proceso contemporáneo, mensajes claros, imágenes, poco contenido, poco discurso, sintetizar al máximo las expresiones, ¿sí? Entonces yo ya no le escribo a una persona tan bacana esa foto, me gusta mucho la toma, la luz, el ángulo, no, genial, bacana los personajes, no, modelaste súper bien, no, ya es like. Ya todo eso lo sintetizo con un like, con un me encanta, ¿sí? Es esa misma línea entonces de horizonte comunicativo en el cual nuestros hijos y hijas también están. Bien, bueno, este parece que no lo usamos, parece que no usamos Saraha. ¿Ese cómo es? Saraha es un buzón anónimo. Es horrible. Y además sí. Muchos jóvenes, muchas jóvenes lo están usando. A ver, aquí tenemos que decir una cosa importantísima y fundamental. El problema de la tecnología no es la tecnología per se, ¿sí? Saraha de hecho inicia con un proceso que uno pudiera pensar hasta interesante y loable. Saraha empieza justamente en Asia por un empresario que dijo: yo quiero saber mis empleados
qué piensan y qué proponen de la compañía, pero que yo sé que si yo voy y les pregunto, a mí como no sé, director de la empresa, no me lo van a decir porque hay una relación asimétrica, pero entonces quiero que lo hagan de manera anónima. Entonces que digan todo lo que tengan que decir de la empresa de manera anónima, y empieza como ese buzón de voz anónimo en el cual los empleados pues destinaban sus palabras hacia la empresa en ese buzón, ¿sí? Esa es la estética de Zaraha. Yo creo un buzón en línea, ¿cierto? Anónimo, donde las personas me escriben a mí, pero yo no sé necesariamente quién me escribe. Ahora, sobre todo mensajes escritos, ¿cierto? Sobre todo mensajes escritos. ¿Qué pasa? Que ahora nosotros somos quienes producimos el contenido. Yo puedo decir ahí cosas positivas y resaltar justamente características que yo considero en el otro son valiosas, o puedo despotricar y hablar mal, insultar y amenazar, ¿cierto? Entonces, ahí sí es justamente entonces como nosotros también entendemos y acompañamos en esta doble vía, no solamente cómo leo lo que está en internet y lo que se produce en las redes sociales, incluyendo el Zaraha, sino también cómo acompaño en la producción de ese contenido, que hay un asunto ahí fundamental, y es que internet nos abrió y nos dio voz, o más bien nos amplificó la voz a todos, no nos la dio, ya la teníamos antes, y menos mal, pero sí la amplificó. Ahora lo que yo publique en internet puede ser visto por cualquier persona en el mundo en tiempo real, ¿sí? Lo mismo ocurre con cualquier red social digital. Y si nosotros somos los que estamos produciendo ese contenido, si nosotros somos los que estamos dando esa voz, ¿cómo acompañamos en la construcción de esa voz? Que eso necesariamente también tendrá que atravesar nuestra reflexión, ¿sí? ¿Cómo acompaño? Listo, utilicemos Zaraha, pero entonces, ¿qué vamos a decir en Zaraha? ¿Tú qué quieres decir ahí? ¿Para qué lo quieres abrir? ¿O qué quisieras leer ahí? ¿Qué quisieras escuchar? ¿Qué quisieras producir? ¿Sí? Eso será siempre necesario. Y claro, se ha prestado para cosas muy malucas, por supuesto, también hay que decirlo. Sin embargo, pues, reitero, no podemos pensar que la responsabilidad está solo en el lado de la tecnología, ¿cierto? Eso también es justamente el uso que nosotros podemos hacer de ello, ¿sí? Bien, Twitter parece que, sí, ya Twitter también parece que es una red social aburrida para los niños y las niñas. Bueno, ahí vamos viendo, y sobre todo aquellas líneas que nos invitan a la comunicación como WhatsApp y a la procesos también de aprendizaje y bueno, diversión, música, etcétera, etcétera, que es la plataforma YouTube. ¿Sí? La red social más usada por los colombianos en general es Facebook, ¿sí? Bueno, ya vemos que con el pasar del tiempo cada vez menos y cada vez bueno, por menos personas y tal vez menos tiempo destinado a esta red social. Ahora se mueven sobre todo otros procesos, bueno, WhatsApp, Instagram, Google Plus que ya cerró, estos datos son 2017, y Twitter el 20%. Las redes sociales más utilizadas por jóvenes en Estados Unidos están muy en consonancia con lo que podemos estar nosotros viendo en este momento. YouTube e Instagram, Snapchat son en este momento las redes sociales con mayor consumo, ¿sí? Cerca también está TikTok, que tal vez de estas es la más reciente como plataforma independiente. Y bueno, luego vendrá Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit y son plataformas de generación de contenido de imágenes, ¿sí? Muy parecidas a Instagram, más parecidas a Instagram, sí. Pasa con Snapchat es justamente esta situación que Snapchat, el contenido que yo subo ahí queda de manera provisional. Lo que ocurre en Snapchat es muy parecido a lo que es la utilidad de historias en WhatsApp y en Instagram, ¿sí? De hecho, pues se dice que es algo así como una copia de Snapchat.
Bueno, vemos acá también la tendencia. Snapchat viene creciendo en los últimos años también en Estados Unidos. Instagram, pues bueno, ha tenido unos altibajos, sin embargo, pues la tendencia actual es al alza, y Facebook y Twitter sí vienen decayendo. ¿Sí? Aquí pues no me voy a detener mucho, es para que veamos cómo está en este caso el panorama general, lo cual también a nosotros nos hace hacernos preguntas de carácter generacional, y bueno, es la invitación siempre a estar interesado en aquellos entornos digitales donde están nuestros hijos e hijas. Bueno, sin detenerme mucho acá, este es un estudio de Mintic. Aquí, interesante, utilizamos Internet sobre todo, ¿sí? Sobre todo para comunicarnos con familiares y amigos y para acceder a contenidos publicados por otros y hacer comentarios. Sobre todo para eso. Bueno, estamos hablando de la edad de 16 a 24 años. Igual de 16 a 24 años, pues bueno, me permite mantener el contacto con la gente que conozco y comunicarme con amigos y permitirme estar cerca de mi familia. Antes de esta edad tal vez no, porque bueno, en principio casi que ni se debería tener redes sociales, ¿sí? Por la misma política de las redes sociales. ¿Sí? Entonces, a modo de síntesis de este primer momento, bueno, ¿qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen las jóvenes en Internet? ¿Y por qué les gusta tanto? ¿Y por qué les gusta tanto? Entonces vemos que hay justamente una interacción, ¿sí? Una relación entre 4 componentes esencialmente. El primero, los visibiliza como actores sociales. En otros momentos de la historia, ¿a quiénes leíamos? A escritores, a periodistas, a comunicadores. Entonces, había unas personas que generaban o creaban contenido, y había otras personas que consumían el contenido producido por otros. ¿Sí? Así funcionaba antes en la historia, ¿no? Pues estamos en un momento de la historia donde nosotros consumimos el contenido que nosotros mismos producimos. Entonces, si vamos a redes sociales, ¿ustedes qué hacen en redes sociales? ¿Qué hacen en Instagram, en Facebook? Pues ver lo que otros, como usted, crearon. Usted ve las fotos de otras personas, las vacaciones, las opiniones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que usted quiera ver de otros que así como usted crearon ese contenido. Entonces, este asunto es fundamental. También entender que las redes sociales y la participación en Internet está amarrado, asociado necesariamente a una construcción de un actor social, ¿sí? A un sujeto que puede crear contenido, que puede ser leído por otras personas y que además en esa interacción encuentra otros sentidos de socialización, ¿sí? Reafirma la identidad, y este proceso es absolutamente contemporáneo. En este momento histórico, nuestros hijos e hijas están construyendo una identidad digital. Ustedes hacían esas cosas cuando estaban pequeños. Yo no las hice, yo no sé si ustedes. Ustedes tenían que hacer el ejercicio de pensar, uy, ¿yo cómo quiero que otros me vean en Internet? Pues yo voy a construir una identidad aquí en la interacción cara a cara, y además construir una identidad en Internet, en un espacio virtual o digital, y que además esa imagen puede ser, o debería ser, en lo que yo entiendo como niño, como niña, que puede ser bien valorada. Esto no pasaba en otro momento histórico. Construir una identidad digital, que alguien pueda llegar a mi perfil y hacerse una idea de quién soy yo, únicamente viendo mi imagen, únicamente viendo lo que yo publico. Eso no pasaba en otros momentos históricos. Y esto entonces también nos plantea esta forma de comprender, ¿sí? Internet y redes sociales ha sido un proceso que reafirma también la identidad, ¿sí? Entretenimiento y aprendizaje. Aquí también podemos hablar de estos otros aspectos, ¿sí? No sé, ustedes disfrutarán de Netflix, de HBO, ¿cierto? Pues los niños y las niñas también. Entonces también hay entretenimiento. Ver YouTube. ¿Ustedes tienen youtubers favoritos? No. ¿Ustedes a cuántos youtubers siguen?
A ninguno. No, eso, claro. Vamos a poner a seguir un youtuber a ver, ¿para qué? ¿Cierto? O no sé, o cuántos Instagramers o cuántos, no sé, influencers siguen ustedes. Ninguno. ¿Como que eso para qué o qué? Sí. Sí. Entonces están esas posturas, ¿cierto? Uno se puede enredar también con lo que, no sé, dependiendo de la edad, ¿cierto? O también se engancha con lo que producen mis amigos, mis amigas, compañeros, etcétera, ¿sí? Sin embargo, este ejercicio es bien interesante. Claro, es que, uno, entretenimiento. Nuestros hijos y nuestras hijas siguen youtubers y siguen influencers. Definitivamente. Y aquí vuelve, por eso es importante entender esto en términos de una relación, ¿sí? Aquí también vuelve esto, ese contenido que ellas están consumiendo también está siendo parte de su identidad, ¿sí? Está siendo parte de su identidad. Entonces no es solamente lo que está allá, es también cómo eso empieza a hacerse carne, a hacerse propio, ¿sí? Para que podamos también ir viendo este proceso. Entonces hay entretenimiento. Y dos, aprendizaje. Cada vez pareciera que el conocimiento muta más a un asunto procedimental. Entonces yo recuerdo menos cosas, pero conozco o recuerdo más procedimientos para llegar a sus resultados. Entonces yo ya no tengo que saber cómo, no sé, por ejemplo, cambiarle la llanta a un carro. Puedo buscar en YouTube un tutorial para cambiarle la llanta al carro. No. Sí. O que eso es un asunto tal vez de una generación muy cercana a la nuestra, ¿cierto? Podemos comprar cosas, no sé, mejor dicho, podemos ver un montón de tutoriales de celular, de computador, de videojuegos, un montón de cosas que nosotros quisiéramos tener, de, no sé, reproductores de música, de iPad, de lo que sea, pero vamos y las compramos en físico, ¿cierto? O guardamos la factura en físico, o guardamos la factura, cuando ya pues esto es un asunto esencialmente digital. Nosotros cada vez aprendemos más procedimientos para llegar a un resultado, antes que tener unos datos y unas cifras puntuales y precisas. Entonces nuestros hijos y nuestras hijas también en internet encuentran esto. Sí, yo no sé hacer la tarea de matemáticas, de física, de química, no sé hacer muchas cosas, pero YouTube me puede enseñar cómo hacerlas. Entonces también aprendo acá. ¿Sí? También puedo aprender ahí. Y eso también les interesa a ellos y a ellas. Y está este proceso de una cultura audiovisual, que puede estar muy relacionado necesariamente con la producción de entretenimiento. Y es que esta cultura audiovisual hace parte de todas estas formas que nos sintetizan la comunicación. Entonces yo ya no tengo que decir nada, puedo mandar un montón de stickers. Y la conversación se resume a compartir y interactuar a través de stickers. ¿Cierto? O de emojis. Condensamos la comunicación. Y eso también, por supuesto, les interesa a nuestros hijos e hijas. Claro, es que es muy llamativa una imagen con poco texto. O díganme ustedes, que esto también nos atraviesa a nosotros, por supuesto, ¿sí? Si están dispuestos y dispuestas a leer una imagen con mucho contenido de texto en Instagram. Sí. Ustedes llegan y leen el pie de imagen y lo ven muy largo y dicen, uy, yo lo voy a leer todo. Sí. O los estados que son muy largos. Los leemos. Entonces también nos atraviesa a nosotros. Hace parte de toda esa forma de cultura audiovisual. Y en las cuales también está esto, reitero, esto es importante que lo pensemos en su interacción, también posibilita inclusive la constitución de nuevas subjetividades. Papá, mamá, quiero ser youtuber. Y usted pensando, eso no es una profesión. Eso será un trabajo. ¿Cómo así que quiero ser youtuber? Y usted, venga, ¿y usted como de youtuber de qué? ¿Cierto? Entonces,
aquí aparecen estos nuevos retos. Venga, ¿qué hay ahí de fondo? No significa que sea malo en lo absoluto ser youtuber, ¿cierto? De hecho, todo lo que pasa en internet es monetizable. Ser youtuber es absolutamente, por supuesto, si se es exitoso, ¿cierto? Es un éxito, ¿sí? Todo lo que está en internet es monetizado. Los youtubers, pues bueno, de hecho ganan bastante, ¿cierto? Pueden ganar hasta, no sé, por cada 1000 likes, por cada 1000 reproducciones de un video pueden ganar, al menos en Colombia, el contenido en español entre $1.50 y $2, ¿sí? Y podemos estar hablando que hay personas que producen contenido con 4 o 5 millones de reproducciones en una semana. Entonces ustedes recuerdan ahí el video de Chimuelo, el niño este que va a enterrar un periquito, el perro se le come el periquito, el niño va, le saca el periquito al perro de la boca y va y entierra el periquito. Ese video sencillo, mal grabado, sin mucha cosa, en una semana, ni siquiera una semana, en 3 días, iba a más de 1,5 millones de reproducciones. Eso es monetizado. Tremendo, ¿no? Esto también hay que verlo, esta es como la otra cara de internet. Esto lo sabíamos. ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. Entonces, si estoy insistiendo en algo, me dicen y cambiamos, o si la cosa está muy aburrida, me dicen y hablamos de otra cosa. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Va, entonces, bien, en términos del tiempo de la actividad en línea, acá, importante pensar algo. Quienes nos respondieron la encuesta, estos datos son de ustedes, personas que pasan menos de 1 hora, ¿sí? Pues bueno, tú y yo. El 20.8% dicen que pasan menos de 1 hora en línea. Entre 1 y 2 horas, el 47.2%. Entre 2 y 3 horas, el 13.2%. Y bueno, acá aproximadamente el 10 y, bueno, menos del 10 de hecho, aproximadamente el 6, acá será el 3%, más de 4 horas o nada, el 7.5. Miremos esto. Comparemos esto con cifras por edad a nivel nacional, porque hay también un asunto que podemos pensar y que también tendríamos que mirar si esto pudiera aplicar. Cuando el promedio de tiempo conectados en internet, según esta encuesta que les compartí ahora de APID y de Tigo Une, para niños y niñas de 9 a 10 años es de 1 hora y media. Los más chicos, las más chicas están aproximadamente 1 hora y media conectadas a internet. Acá decimos que menos de 1 hora, ¿cierto? De 11 a 12 años pueden estar 2 horas y media conectadas a internet. ¿Sí? De 13 a 14 años, aquí ya sube bastante y llega a las 4 horas y 10 minutos. ¿Esperábamos esto? Sí. Se ajusta ahí como a lo que vimos en casa más o menos. Y de los 15 a los 16 tenemos 5 horas aproximadamente. ¿Cierto? Bien. Estas son las encuestas, estas encuestas a nivel nacional. Y bueno, asociemos esto con las preocupaciones. ¿Qué nos preocupan que hagan nuestras hijas en internet? Pues a la mayoría de personas que respondieron, que hablen con desconocidos, ¿sí? Que visiten páginas o grupos con contenido violento, ¿sí? Un 75%, 40 personas que respondieron, y que compartan contenidos sexuales, el 67.9%, y que pasen demasiado tiempo conectados a internet, el 69.8%. Es decir, esto en general nos preocupa mucho, ¿sí? Esto en general nos preocupa mucho. Pues miremos. Hay unas relaciones importantes entre el tiempo que pasamos en internet y que ocurran cierto tipo de cosas. A mayor edad
y uso de internet, mayor probabilidad de conocer adultos en línea. Que por supuesto, ya vimos, incrementa con la edad, entonces a mayor edad de la persona es más probable que conozcan en línea a una persona, y no solo que la conozcan en línea, sino que esa persona pues también la podamos conocer en el mundo de la vida análoga, o en el mundo o en la vida o en la interacción cara a cara. ¿Sí? El 20% de los menores de edad encuestados ha dejado de dormir o comer alguna vez por estar navegando en internet. Puede ser más alto. Entonces aquí empezamos a ver un asunto, y es algo que ahorita vislumbrábamos y ya podemos decirlo, algunas normas, por ejemplo, de utilización de dispositivos en casa. Tenemos tablet, computador, celular y otras tantas, bueno, hasta relojes inteligentes en la habitación. Entonces, si eso no tenemos, pues es más difícil de regular la conexión y la interacción. ¿Sí? Bien, el 12% de los niños y adolescentes ha sido víctima de ciberacoso. Este es un porcentaje altísimo. ¿Sí? Y el 20% de los encuestados dijo que ha recibido mensajes con contenido sexual. Estamos hablando de niños y niñas de colegio, ¿sí? En edad escolar. Es un porcentaje alto, es decir, 1 de cada 5 niños y niñas. Bien. Que son algunas pues, de las situaciones en las cuales pueden verse o pueden, ¿cierto? No es un asunto que siempre va a pasar, pero que sabemos que también hay riesgos. Así como ahorita hablábamos de posibilidades y también de dinámicas que nos permiten aprender, etcétera, etcétera, conectarnos y más, pues también hay algunos riesgos. El 55% de los jóvenes de 15 o 16 años ha conocido a extraños en la red, y de esos, el 34% ha llegado a conocerlos personalmente. Es muy alto, ¿cierto? Que es un asunto que ya la interacción no es únicamente en un entorno digital, sino que la interacción también pasa por la vida análoga. Bueno, y aquí podemos hablar pues justamente de grooming, y vamos para allá. A mayor edad del niño, mayor probabilidad de hacer sexting. De hacer sexting. Sabemos qué es el sexting, ¿cierto? Hay gente que no sabe. Pues les tengo un dato, así esos datos curiosos. Justamente Minty hizo una encuesta a padres y adolescentes, y resulta que el 70% de los adolescentes y de las adolescentes practicaba sexting, pero el 69% de los papás no sabía que era sexting. Sexting es cuando yo comparto imágenes o contenido erótico o sexual, donde quien lo envía es el protagonista del contenido. ¿Es clara esa idea? Entonces, para hacer pues, esa diferencia, si, no sé, si yo empiezo, por ejemplo, a mandar mensajes con contenido erótico, aunque sea solamente texto, ¿cierto?, a una persona, eso se conoce como sexting, ¿cierto? Claro que eso se produce en el marco de una relación de, sobre todo de acuerdo, parcial y tentativamente, podemos dejarlo así, ¿cierto? Es decir, yo no soy en principio obligado necesariamente, a no ser pues que haya una relación ahí asimétrica de poder donde yo esté obligado o obligada. Bien. Pero es justamente eso, cuando yo comparto contenido erótico sexual donde yo soy el protagonista. ¿Sí? Eso es hacer sexting. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a mayor edad, pues mayor probabilidad, hay mayor probabilidad de hacer sexting. Entre más edad tiene un niño, más tarda en superar una experiencia incómoda sufrida en internet. Que aquí también podemos ver esto. Hay un imaginario social que también será necesario de construir, que según el cual lo que ocurre en internet ocurre en una vida que es una vida paralela pero que no es real. Entonces le decimos al niño o a la niña, no le pare bolas a eso porque es que eso fue en internet. No, es que internet también es la vida real.
Internet es un pliegue más de la vida real. No es como que por allá está Internet y que no es la vida y acá está la vida. No es en lo absoluto eso. Producto tal vez de ese imaginario, inclusive podemos hacer un uso desobligado y desobligante de Internet. Y hay, por ejemplo, percepción de anonimato. Creer que lo que yo hago en Internet es como si pasara por anónimo. Nada de lo que yo haga en Internet es anónimo. Todo es absolutamente rastreable. Bien, continuemos para que aprovechemos estos ratitos que nos queden. En las noches tu hija duerme con el celular en el cuarto. De esas 53 personas que respondieron, el 22.5 nos dicen sí, mi hija duerme con el celular en el cuarto. Ahora también hay que mirar entonces qué otro tipo de dispositivo con conexión a internet pues, se va al cuarto. No estoy diciendo que sí, que no, estoy diciendo preguntémoslo en el marco de la familia, ¿cierto? Pues lo ideal en términos como del cuidado e inclusive hasta nuestro por aquello de espacios y de respeto pues, de escenarios y demás, pues inclusive hasta pudiera pensar uno que no es necesario, ¿sí? También como en esta idea pues, de poder dar ejemplo, ¿vale? Bien, algunos riesgos. Ciberbullying, aquí es importante que podamos reconocer que hay 3 roles esenciales en las prácticas del ciberbullying. No solamente nos podemos enfocar en la relación víctima-victimario, sino que también habrá que mirar lo que ocurre con el espectador, que de hecho será la gran mayoría de personas que están en el marco de esta situación. Porque como espectador yo puedo ver que hay un otro que agrede a otra persona y que ese otro que es agresor no recibe necesariamente un castigo ni repara nada. Entonces yo como espectador puedo sentir miedo, eso también me atraviesa a mí, o puedo sentirme inclusive motivado a hacerlo, como creo que no pasa nada, ¿sí? Entonces acá la invitación es sobre todo a cuidar esa relación, y que no cualquier cosa es ciberbullying. Cuando hablamos de ciberbullying estamos hablando de una situación que, bueno, tiene varios elementos. Primero, si es una agresión lo suficientemente grave, ¿sí? Que ponga en riesgo mi integridad. Ahí podemos estar hablando de ciberbullying. Bueno, siempre utilizando un medio virtual o digital como medio. Que me llegó un correo amenazante, ¿sí? Que me llegó, no sé, un WhatsApp de carácter intimidatorio. Todos esos procesos se conocen como ciberbullying. Específicamente en el marco de la relación entre pares. Ya lo otro tendrá otra denominación y podrá ser, por ejemplo, acoso. Sobre todo en el marco de la relación entre pares, ¿sí? En edad escolar, por supuesto. Bien, sexting y grooming. El sexting es una precondición para que se produzca el grooming, aunque no siempre que hay sexting hay grooming. Cuando hablamos de grooming, estamos hablando del engaño pederasta. Todos lo hemos escuchado. ¿Sí? Bien. En este engaño pederasta, entonces, hay un adulto que se hace pasar por un niño o una niña para iniciar contacto con un niño o una niña y acceder a contenido íntimo privado de él o de ella. ¿Un perfil falso? Exactamente, un perfil falso. ¿Sí? Y acá será muy importante que nosotros como papás, como mamás, podamos, por ejemplo, revisar, buscar, entender qué situaciones pueden ser señales de alarma de que un perfil de Facebook, de Instagram, de Snapchat, etcétera, etcétera, puede ser falso, porque hay ciertos elementos ahí. Para sintetizarlos, por ejemplo, hay pocas fotos de la persona no es fácil, la persona dueña del perfil no es fácilmente identificable en las fotos que tiene, sino que siempre aparecen muchas personas, ¿sí? Tiene pocos contactos. Las interacciones en su muro o en sus publicaciones públicas son pocas o nulas. Que estamos hablando ahí, ese tipo de señales nos hacen decir, venga, este perfil parece que no fuera parece que no fuera de una persona que se está mostrando ahí. Ahí nos podemos como preguntar y enseñar y nosotros también aprender, por supuesto, cómo se puede bloquear este tipo de solicitudes, cómo configurar nuestras dinámicas de privacidad en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Ciberdependencia.
No cualquier, ay, es que venga, es que pasa mucho tiempo conectado o conectada a internet, entonces yo creo que hay adicción a internet. No, no cualquier cosa necesariamente es adicción a internet, ¿sí? Pues si yo trabajo en el celular, es apenas normal que pueda pasar 6, 7, 8 horas en el celular, ¿sí? Entonces no pasa solamente por el criterio de tiempo, el proceso de adicción, ¿sí? Pasa también por otros. Bueno, ocurre igual con todos, con los juegos, con la conexión al computador, etcétera, etcétera. Necesita, por supuesto, que haya un malestar social y personal, que esto, los momentos de interacción en internet y en redes sociales generen malestar con un otro y que también se pueda percibir como malestar, ¿sí? Ahí hay un elemento importante para considerar la ciberdependencia. Y la pérdida de autonomía, cuando yo ya no reviso el celular cuando yo quiero, sino cuando el celular me dice que lo revise. Habíamos pensado en eso. Entonces el celular saca una lucecita, entonces el celular le dice revíseme, y usted va y lo revisa. Porque el celular le está diciendo revíseme. Entonces ya la autonomía empieza a disminuirse. Entonces ya no es cuando yo quiera, ya es cuando el celular me dice. ¿Cierto? O cuando se generan procesos de ansiedad. Necesito conectarme, necesito saber qué pasó. Hay una idea que es como el miedo de perderse de algo, ¿cierto? Siento que puedo perderme de algo si no estoy en una red social viendo qué está haciendo la gente. Me puedo perder de algo y necesito entrar. Ahí ya podemos empezar a pensar, venga, que hay un elemento que puede ser importante resolver, ¿sí? Entonces, hablemoslo, acompañemos. Bien, estos elementos sobre todo. Ahora, estos resultados de la encuesta que ustedes diligenciaron. ¿Tu hija tiene celular? Sí, el 56.6%, no el 43.4%. ¿Sí? Bueno, aquí está todo la comunidad educativa del colegio, ¿cierto? Entonces, o la pregunta también sería bueno que ustedes se lo estén preguntando, me parece importante. Eso es fundamental también, que nos estemos preguntando, venga, esto sí, y que conversemos. Es fundamental también hacer ejercicio, vale, muy bien. Ojalá. Fíjense en estos datos, que no podemos decir pues, que sean la última palabra, porque además tampoco hay unos criterios de unanimidad, ¿sí? Sin embargo, si hay unos elementos que nos hacen pensar a nosotros, unos horizontes o recomendaciones generales, y aquí ya estamos hablando necesariamente de estrategias de manera más clara, ¿sí? Es que la edad recomendada para tener celulares, por ejemplo en Colombia, en el ICBF dice que menores de 14 años no, ¿sí? Celulares, sí, tengan celular a partir de los 14 años, a partir de los 14 años. La Asociación Francesa de Pediatría Ambulatoria dice que a partir de los 12, y la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría dice 14 años. Antes no estoy diciendo que de acá salgan a quitarle los celulares a sus hijos menores de 12 años. Sería lo ideal. No sería lo ideal si ya lo tienen por algo, y es por la ruptura de la relación, ¿cierto? O sea, ya se instauró una relación ahí, entonces ya quitárselo es un asunto que va en contra de la relación. Y aquí en este tipo de escenarios y de dinámicas es necesaria, fundamental la configuración de la confianza con el hijo o la hija. O sea, den el celular en el marco de una relación con confianza. Cuide esa relación de confianza y ahorita vamos a ver sobre por qué es importante eso. Bueno, creo que eso no necesitará argumento, ¿sí? Vamos a ver algunos elementos, pero claro, no necesita, es apenas obvio que es importante la relación de confianza. Nos dicen sobre todo que, bueno, que es un asunto de control de serotonina, ¿cierto? Entonces, vamos para allá, porque claro, esto también es un asunto que entraña necesariamente un componente biológico.
del cual también podemos dar algunas ideas, ¿sí? Algunas ideas. Listo. La Fundación Telefónica también nos dice esto, que el 42% de niños y niñas entre 6 y 9 años ya tiene celular. Entonces, se entretienen. Sí, se puede, bueno, eso se hace, aunque no lo he indicado y vamos a ver. 42% de niños y niñas entre 6 y 9 años tienen celular. Ah, venga, pero aquí me están diciendo que no deberían tener. Entonces hay que pensar. Y aquí entonces podemos ver esta otra cosa. Nuestras preocupaciones en relación con lo que nuestros hijos e hijas hagan de internet son unas, sin embargo las preocupaciones de nuestros hijos e hijas en internet son otras. Las preocupaciones de ellos, de ellas, no es conocer desconocidos o contactar desconocidos. Esas no son las preocupaciones de ellos y de ellas. Las preocupaciones de ellos y de ellas pasan por estos. Según un estudio del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, el 95% de estos niños y niñas consultadas lo que le preocupaba era ser víctima de chismes en redes sociales. Esa es su preocupación, que monten un chisme. Al 89% le preocupan las críticas y al 86% las burlas. Esas son sus preocupaciones, que hay que reconocer y validar, legitimar, darle un lugar. No es como usted está preocupando por bobadas. No, para ellos eso no es bobada, además porque están en un momento importante de construcción de la identidad, ¿sí? Entonces la imagen no es solo ser boba. Les preocupa no ser famosos. Quieren tener un lugar, y como todos, y todos lo necesitamos, todos necesitamos reconocimiento. O no sé, o levante la mano el que no necesite reconocimiento de ninguna manera, de su familia, de su pareja, no sé, de uno, ¿cierto? Todos lo necesitamos. Aquí hay que leer es que en su momento vital justamente están construyendo también esto en entornos digitales, ¿sí? Bien, ¿a qué edad le diste el celular a tu hijo, a tu hija? ¿Cierto? ¿A qué edad se lo darías? Después de los 13 años nos dicen el 39.6%. El 15.1% nos dice a los 12, a los 11 años se lo darían, o ya se lo dieron, el 19% de las personas que respondieron. Solamente será que un 9% de estas personas a los 10 años, a los 9 años el 11.3%, ¿sí? A los 7, a los 8 antes posiblemente también, bueno, aproximadamente un 8-9%. Que ya esto también nos hace como contrastar esta idea, ¿cierto? Nos hace contrastar o pensar ciertos elementos, seguramente muchos. Y la pregunta sobre todo que hay aquí de fondo es ¿cómo se le entrega ese celular? Es decir, ¿con qué procedimiento, con qué indicaciones, con qué acompañamiento se le entrega el celular? Y aquí necesariamente tendremos que hablar también de cómo se le puede entregar un celular a un niño o una niña. Su hija tiene celular y el celular tiene plan de datos, sí, el 27% y no el 73%. Es decir, tiene conexión ilimitada en el momento y lugar que le dé la gana. Palabras más, palabras menos, ¿cierto? Tengo controles parentales en los dispositivos electrónicos de mi casa, sí, el 45.3% y no el 54.7%. ¿Sí? Bueno, que variará, pues serán software niñera, entonces instalo un software en el celular para que me mande notificaciones cuando mi hija haga algo, etcétera, etcétera. Bien. Algunas recomendaciones. Ahí sí ya, más allá como de entender en este panorama general algunas estrategias, ahora sí algunas recomendaciones muy puntuales. La primera, conocer y atender las políticas de uso de las redes sociales. Venga, es que mi hija ya tiene 12 años y tiene Instagram, ¿sí? Palabras más, palabras menos, dio información falsa en internet, ¿cierto? O sea, dijo que tenía una edad que no tiene. Nosotros cómo acompañamos ese proceso, porque es importante hacerlo, ¿sí? O sea, si ya la tiene y si todavía no la ha hecho, conversemos eso con nuestros hijos y nuestras hijas en el marco de esa relación de confianza. Ven, pero te están pidiendo una edad, ¿sí? Tú tienes esa edad.
¿Para qué necesitas eso cuando te están diciendo que necesitas una app para tenerlo? ¿Cierto? ¿Qué sentido hay ahí? ¿O en qué condiciones las vas a usar? Y entonces, y si las vas a tener porque son indispensables, ¿cierto? Pues esto variará en función de la situación y lo que cada familia acuerde, ¿sí? Pero si son indispensables, listo, o sea, para empezar no deberías tenerlo, pero si definitivamente lo necesitas, entonces yo necesito tener tu usuario y tu contraseña, ¿cierto? Yo necesito tener tu usuario y tu contraseña. Yo no, y aquí, fíjense, y aquí empezamos a entrever justamente el lugar de la confianza. Yo no me voy a meter sin que tú lo sepas. Yo voy cuando yo lo vaya a hacer, te voy a contar. Y lo podemos hacer juntos, pero yo necesito saber tú qué estás haciendo ahí. Hacerlo a tus espaldas, que está un escenario de desconfianza y de incertidumbre. ¿Y qué pasa cuando ustedes, hasta nosotros mismos, sentimos desconfianza e incertidumbre? Lo hacemos a escondidas. Ah, listo, no, listo, hágalo. Pero entonces no me conecto desde el mío, sino que me conecto desde el de mi amiguito, desde mi amiguita. Una pregunta. O creo dos perfiles, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso de las redes sociales de Instagram, uno dice, bueno, uno como papá dice no, porque no tienes de edad, porque Instagram, las políticas de uso dicen no, pero todas las compañeritas del salón tienen Instagram, y entonces ya no hace parte del grupo. Hay uno, ¿cómo logra manejar también eso? Yo creo que como familia necesariamente es un asunto que se tiene que poner a conversar. Bueno, nos hacen acá alusión a, bueno, mi hija no tiene todavía, pero muchas de sus amigas o sus compañeras sí tienen alguna red social, ¿sí? Por ejemplo Instagram. Necesariamente tiene que ver con la dinámica familiar, ¿cierto? Sí, cada familia tiene sus reglas y sus normas. Como acá se puede comer a una hora y en otras casas se come a otras horas o se comen otras cosas, aquí se utiliza internet de esta manera o se utilizan los dispositivos móviles de esta otra manera, ¿sí? Necesariamente hay que situar eso en el marco y en el panorama de cada una de las dinámicas de la familia. Es muy importante que los niños y las niñas, nuestros hijos, nuestras hijas, entiendan que su proceso de formación es coherente, que es consistente, ¿sí? Por eso ahora les decía que si ya tienen el celular o la red social, no llegue a quitárselo, porque hay que privilegiar la relación de confianza y que sienta que hay una relación coherente a lo largo del tiempo, porque estas rupturas en las normas generan precisamente esa incertidumbre, esa ambigüedad que al no saber manejar empezamos con conductas que pueden ser azarosas, ¿sí? Conductas azarosas es, listo, entonces doy la información parcial, no digo todo, no cuento, lo oculto, creo varios perfiles, esos son conductas azarosas, ¿sí? Y para que esto funcione necesariamente pasa por el marco de la relación de confianza, necesariamente. De ahí que también necesitamos estar informados acerca de las tendencias digitales. Venga, preguntémosle, bueno, ¿cuál es tu youtuber favorito? ¿Cuál es tu instagramer favorito? ¿Qué contenido es el que ves? ¿Por qué te gustan estas personas? ¿Por qué los sigues? ¿Qué es lo que te gusta de ahí? ¿Qué crees que de eso que está ahí tú quieras hacer o quieras incorporar a tu vida? ¿Sí? Es un asunto importante acompañar en ese uso y que nosotros también estemos informados de lo que ellos hacen y lo que les interesa y lo que les gusta, ¿sí? Eso construye esta confianza tan necesaria de que en caso de que ocurra alguna situación de riesgo, créanme que nos van a buscar, solo en el marco de esa relación de confianza. Si esta relación de confianza pues, se ve disminuida, por supuesto, ante una situación de riesgo, pues yo no sé, usted le contaría a alguien con quien no tiene confianza, pues posiblemente, no, seguramente no, o al menos disminuye la probabilidad de contarle. Por eso es importante que esta confianza también se construya en el mismo escenario de las redes sociales digitales y el uso de internet en general, ¿sí? Interesémonos, pero de manera legítima, ¿cierto? Interesémonos, no con la idea solamente de vigilar y controlar, sino que haya un interés legítimo ahí en lo que mi hijo, mi hija está aprendiendo, viendo, conociendo. Reflexionar con ellos acerca de la importancia de la huella digital. Todo lo que nosotros hacemos en internet deja una huella, deja un rastro, ¿sí? No encuentro mejor ejemplo que uno deportivo para que veamos la importancia de la huella digital. Hay un jugador de fútbol español que hace 5 años publicaba en Twitter tweets ofensivos hacia un equipo de fútbol muy importante de España.
tal vez el más importante de España, ¿cierto? Pues resulta que 4 años después a este jugador de fútbol, este equipo importantísimo, lo contrata. El contrato le duró 8 horas. Nosotros no podemos contratar personas que constantemente critican la filosofía del club en redes sociales. Nosotros sabemos que usted publicó eso. Esa es la huella digital. Todo lo que yo digo o haga en internet deja una huella. ¿Cuál es la huella digital que estamos dejando? Con nuestras acciones, con lo que decimos, con la imagen que damos, con el contenido que publicamos, cómo nos referimos a otras personas. Todo eso es necesariamente huella digital, ¿sí? Y eso es posible de ser rastreado. Cómo queremos también que nuestros hijos e hijas sean vistos por otros en internet y cómo nosotros acompañamos en esa construcción de una imagen digital, ¿sí? ¿Es clara ahí la idea? ¿O sí? Bien. ¿Vamos bien o...? ¿Sí? Bueno, por acá también decíamos algo importante, pensamiento crítico. En internet usted encuentra información de todo y ustedes lo saben, ¿cierto? Lo que llaman ya fake news, que es otra cosa que no es más que mentira, ¿cierto? Eso es una mentira. Como nosotros también, por ejemplo, acompañamos en la formación de ese pensamiento crítico. Es fundamental también que esto ocurra. Recomendaciones también generales, ¿sí? Esto se alinea, esta propuesta, ¿sí?, que es del gobierno español, se alinea a algunas propuestas generales a nivel internacional, y es que antes de los 2 o 3 años no debería haber contacto con las pantallas. Empezamos a aparecer, ¿cierto? El unísono del auditorio. Sí, por diferentes razones. Por diferentes razones. Primero, para promover el proceso de socialización primaria y privilegiar la interacción en la vida análoga y la relación cara a cara. Elementos como, por ejemplo, la motricidad gruesa, la motricidad fina, la interacción con otros, ¿cierto? Procesos de empatía, de reconocimiento de emociones en otros, en otras, todo eso ocurre en interacción cara a cara, ¿sí? E inclusive, en un estudio longitudinal que se hizo en la Universidad de Stanford, lo que se decía era que a las personas estar expuestas antes de los 2 años ante dispositivos de pantalla, ¿sí?, lo que ocurría era alteraciones en los procesos de atención, ¿sí?, y la relación atención-apropiación-mundo, ¿sí? En la vida análoga nuestra atención está concentrada en un objeto y objeto con el que interactuamos, ¿sí? Entonces el niño o la niña pues coge el cubo, huele el cubo, ¿cierto?, mueve, mira a sus lados, se maravilla, ¿cierto? Se produce todo el maravillamiento que ocurre con un entorno análogo, cosa que en la interacción con las pantallas tal vez se vea algo disminuida, en el siguiente sentido: yo puedo manipular, pero sigo manipulando la pantalla, ¿cierto? No manipulo otra cosa distinta siempre a la pantalla. Entonces, lo que se dice es necesariamente privilegiar la interacción cara a cara y ojalá pues no pantallas. De los 3 a los 5 años hay un primer contacto con las tecnologías, tiene que haber una supervisión total de las actividades y no se recomienda que sea más de 1 hora al día, ¿sí? No se recomienda que sea más de 1 hora al día. De los 6 a los 9 años hay unos primeros pasos en internet, continuar con una estrecha supervisión mientras se van ampliando los usos y las buenas prácticas asociadas. Entonces es acompañar desde la reflexión, desde la conversación con ellos, estar muy atentos, ¿sí? Y también ir soltando, ¿cierto? Ir generando ese proceso de confianza y que ellos también entiendan que hay un otro que les respalda en caso tal de que ocurra algo, pero que ellos también pueden sentirse autónomos. Esto es fundamental, ¿cierto? Piensen más o menos una metáfora como si su hijo o su hija fuera a salir solo a la tienda la primera vez. Usted no lo deja ir a la tienda, ay, vaya, pues compre la leche, ¿cierto? Compre cualquier cosa, ¿sí? Tome 10.000 pesos, ¿cierto? Entonces el niño va, compra las cosas y vuelve. Y usted a los 2 meses le dice, vea, antes de cruzar la calle, fíjese que no vengan carros. Y usted a los 5 meses le dice, venga, pero cuide la plata, no la lleve así en la mano. Y al año le dice, ve, fíjate que te devuelvan bien. Eso tiene sentido. Entonces, ¿cómo damos información también para promover la autonomía? Fundamental.
Si van a tener necesariamente internet y redes sociales y dispositivos móviles, promovamos la autonomía. Entonces también es ir soltando. De los 10 a los 13 años hay un uso intensivo de internet, de redes sociales, ya algunas que lo permiten. A los 13 deben comenzar a desarrollar habilidades para tomar decisiones de forma independiente y hay que seguir de cerca su evolución. Entonces acá, sobre todo, bueno, tal vez yo no tenga las contraseñas y las cuentas de todo, pero sí estoy interesado y, por ejemplo, venga, haga uso de internet, de redes sociales, de lo que quiera, en un lugar público. Entonces, en su habitación encerrado, no, por ejemplo, ¿cierto? Para eso está la sala, ¿sí? Para eso hay lugares donde todos podamos transitar y que podamos estar atentos. Aquí la psicología social nos dice que cuando nosotros nos sentimos observados, cambia nuestro comportamiento, así no estemos siendo observados. ¿Sí? Sí, te pido 2 minuticos, cierro acá y ya vamos a la pregunta. Sí, bueno, no tardo más de 2 minutos. Y adolescentes de 14 años resulta más difícil mediar, pues en ese sentido mediar en sus actividades en línea y habrá que empezar a confiar también en lo que se ha aprendido y en esta autonomía. No por eso quiere decir que no hayan límites, siempre será necesario el límite, de alguna manera, ¿sí? En términos de tiempos de uso, de espacios libres de uso, etcétera, etcétera. Y algunos elementos ya para ahí sí cerrar. 1, ser buenos modelos. No podemos pedir tampoco lo que no estamos nosotros mostrando. Vea, desconéctese de eso. Sí, papá, sí, mamá, yo me desconecto, pero pues estamos comiendo y vos estás conectado o conectada. Entonces, ¿cómo vas a decir que yo no esté conectado si me estás prestando atención? ¿Sí? Ser buenos modelos. O que nos vean, no sé, enviando por ejemplo WhatsApps laborales a las 10 de la noche, pues tampoco creo que sea el mejor ejemplo. Bueno, hay un montón de cosas acá. La invitación es a que podamos reflexionar lo que nosotros hacemos y cómo a través de eso que nosotros hacemos, nuestros hijos e hijas aprenden también lo que hacen. El diálogo siempre abierto, ojalá sin tapujos y sin juicios, siempre también con información, educación. Aquí es muy importante que nosotros también podamos mediar con este asunto de la autoridad. La autoridad no es solamente el asunto de yo lo impongo, la autoridad sin la confianza se derrumba, y eso lo sabemos también por psicología social, ¿sí? La autoridad sin confianza cae, no solamente de autoritarismo, por ejemplo, de autoridad vive el hombre. Eso se produce también a partir de lazos de confianza, ¿sí? Este diálogo también con información. Sí, tú quieres tener redes sociales, sí, mira, pero es que yo te tengo esa información importante para ti, y que es información no solamente que yo digo, es información que todos los niños y las niñas tienen que saber, ¿sí? También seleccionar contenido apropiado en función de la edad de nuestros hijos y nuestras hijas. Acá también es muy recomendable ser positivo, ¿sí? No solamente decir cuáles son todos los riesgos que ocurren en internet y en redes sociales, no es, venga, este es un uso positivo. Venga, para esto no se utiliza internet, internet se utiliza para esto otro. O sea, edúcate, mira estas páginas, mira estas cuentas en Instagram, mira estas cuentas en YouTube. Sí, es también mostrar esta otra cara de lo positivo que ocurre en internet y en redes sociales. Fomentar el pensamiento crítico, ¿sí? No traguemos entero todo lo que se produzca en internet. Interesarse en lo que ellos y ellas hacen, interesarse de manera legítima, ¿sí? Pactar, que es un elemento importantísimo, inclusive si aún no tenemos, por ejemplo, un código de comportamiento familiar en el uso de internet y de redes sociales, podemos hacerlo. E inclusive hay recomendaciones según las cuales nos dicen, dígale a su hijo o a su hija que primero él o que primero ella redacte unos acuerdos sencillos. Es decir, mira, necesitamos poner unos límites aquí en casa. Quisiera que tú me propusieras cuáles podrían ser esos límites. Que tú me digas, mira papá, mira mamá, creo que estos pueden ser unos límites para nosotros dos en el uso de internet y de redes sociales aquí en la casa. Y creo que eso también es un muy buen inicio, que ya es un asunto que le implica. Cuando nosotros hacemos parte de las decisiones tomadas, nos implicamos más, ¿sí? Les hacemos mayor seguimiento. Y todo esto, reitero, fundamental la confianza. Siempre será fundamental que haya una confianza para que se pueda ver escenarios de diálogo, de comunicación y educación, ¿vale?
Bien, ahora sí, preguntas. Por aquí hay una. Por aquí hay una. Dale. Mi hija tiene 13 años y tiene pues acceso a todo el tema de redes sociales, pero hasta qué punto yo decirle a ella comparte conmigo tu contraseña es invadir su intimidad. Pues desde mi punto de vista, un preadolescente pues como tener tan cerrado ese tema de tu privacidad y yo te la respeto, pues si yo la quiero mucho no le doy tanto esa privacidad, porque tengo la necesidad de protegerte absolutamente. Entonces mi pregunta desde lo médico, desde lo psicológico, desde lo social, es, yo puedo a mi hija decirle, me puedes dar tu contraseña, es un tema imperativo, dame tu contraseña porque necesito saber qué haces. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, ahí de hecho la pregunta es muy buena y inclusive hasta nos acerca la ley del escenario jurídico. Mira, hay varias cosas. La primera, cuando le damos un celular a un hijo o una hija, aquí también podemos pensar que hay como dos opciones, ¿cierto? El primero es, toma tu celular, ¿cierto? O toma tu computador o toma tu tablet, ¿cierto? Tómalo, es tuyo. También le podemos decir, y esa es otra alternativa, yo creo que necesitas un celular. Puedes tener este celular, pero este celular es prestado, este celular es nuestro, es de papá y mamá, pero nosotros te lo estamos prestando. Entonces eso cambia la forma de relación con el objeto, necesariamente. Ya no es, ese ya no es mi celular, el celular de papá y mamá, entonces papá y mamá me lo pueden pedir, porque es un préstamo, ¿cierto? Entonces hay un elemento importante a considerar, como cuál ruta, por ejemplo, seguimos al inicio al darle el celular. Segundo, sí, claro, si no, bueno, ya que las tiene, y ya que si nosotros no tenemos la contraseña, también mirar cómo ha sido ese proceso, pues también como en un horizonte histórico, cómo ha sido ese proceso de confianza con nosotros, y si es necesario o no hacer un ejercicio de control y de vigilancia. Que también puede ser que ya hayan unas condiciones de autonomía por parte de la niña, y eso no quiere decir que no necesite acompañamiento, siempre necesita acompañamiento, ¿sí? Siempre. Pero están esas otras cosas, mira, entonces no lo utilicemos en la habitación, utilicemos en espacios públicos, ¿sí? Mira, yo quisiera saber tú con quién hablas, cuéntame quiénes son tus contactos, o mira, yo no voy a interactuar contigo en redes sociales si no quieres, pero necesito que tú me tengas entre tus contactos, para yo saber qué contactos tienes tú. Sí, es como que ahí la idea, ¿sí? E inclusive, decía también que en términos jurídicos, en el 2015 hubo un pronunciamiento de la Corte en la cual los papás están en la potestad, están autorizados a, ¿cómo decirlo sin que suene agresivo? Tener acceso a las cuentas de las redes sociales de sus hijos y de sus hijas, ¿cierto? Están autorizados. ¿Qué pasa? Que la autorización es siempre y cuando hayan riesgos o la percepción de un riesgo, porque ese no puede ser el mecanismo. Es decir, si estamos en un escenario también de educación y de fomento de la autonomía, el mecanismo no es yo a usted le voy a revisar el celular cuando yo quiera, entonces hágale, que yo lo veo por ahí y te lo quito y le reviso todo. Pues ese no es el mecanismo de promover autonomía, ¿cierto? Eso produce otras cosas, tal vez hasta miedo, ¿sí? Y bueno, eso tal vez no sea lo que nosotros estemos deseando, ¿sí? Pero sí, desde lo jurídico, siempre y cuando nosotros tengamos, en este caso, unas señales de alarma, de alerta, estamos autorizados e inclusive llamados a cuidar de la protección del niño o de la niña. Algunas señales de alarma en este tipo de situaciones, ¿sí? Disminución del interés en actividades que antes le interesaban, tanto en la vida digital como en la vida análoga, ¿cierto?
alteraciones en el hábito del sueño y de alimentación, ¿sí? También, si hay unos tránsitos importantes e inexplicados por otras situaciones en términos de sus actividades en línea. Ve, mira, esta persona que pasó de estar tan conectada a Instagram ya no está conectada absolutamente, o se conecta muy poco, o se conecta en horarios extraños, ¿cierto? Ese tipo de elementos, por ejemplo, pueden ser algunas señales que nos llamen la atención, ¿sí? Pero el acceder pues, a su cuenta sí, también es un recurso e inclusive se promueve que sea un asunto avisado justamente por el marco de la confianza, ¿sí? Ojalá consensuado, y si no es un asunto pues consensuado, al menos sí avisado. ¿Sí? Responde a tu pregunta, ¿sí? Vale, gracias. No, en este caso, valga la aclaración, lo jurídico justamente te respalda si tú en tu condición de mamá percibes que hay algo extraño, que tu hijo o tu hija está en riesgo, y lo que hace en este caso la ley es respaldarte para que tú puedas hacer una revisión de su cuenta. ¿Sí? Sí. Claro. No. No, en lo absoluto. O sea, eso sí no puede pasar, pues. Es decir, no. No. No, eso no va a pasar. Sí. Sí, hay un asunto ahí que, claro, toda autonomía es una autonomía relativa, ¿cierto? En cualquier sujeto humano. Sí, bueno, yo puedo creer que soy muy autónomo, sí, pero siempre estoy dependiendo de un montón de gente, ¿cierto? Todos. Ahora un niño y una niña, todavía más, ¿sí? Entonces pasa también por esta lógica, claro, de hecho lo que hace la ley es cuidarte para que tú protejas a ese niño o a esa niña. Entonces, si en lo que tú entiendes es la protección de ese niño o de esa niña es quitarle el celular, por supuesto que estás en esa lógica. Lo que sí invitamos en este caso a que eso ocurra es que el niño o la niña entienda por qué se está haciendo eso y qué está pasando, cuál es la situación en la que eso ocurre, porque si el niño o la niña entiende por qué le están quitando el celular, pues seguramente no va a aprender nada. Y más se demora uno en quitarse, más se demorará, no sé, él o ella en ir a buscar otro lugar de conexión, así sea un café internet, que uno en quitárselo, ¿cierto? Entonces acá lo que decimos siempre es, listo, se puede hacer una u otra forma, pero hay que privilegiar necesariamente la educación y que el niño o la niña entienda por qué se está tomando esa decisión con él o con ella, ¿sí? Es fundamental. Yo te puedo quitar el celular, pero tienes que entender por qué te lo voy a quitar. Responde a la pregunta, ¿sí? Vale.
Entonces, listo. Muy bien. La pregunta pues, si entiendo, ¿cierto? Puedes agregar algo si no lo recojo del todo. Tiene que ver con uno, la situación, bueno, que las redes sociales pues están también generadas para que las personas pasemos el mayor tiempo ahí, ¿sí? Y que inclusive eso pues, en términos biológicos funciona un mecanismo de recompensa que invita a permanecer más tiempo ahí, ¿sí? Uno es eso y dos es la autonomía que nosotros podemos tener, bueno, que nuestros hijos e hijas pueden tener ahí. Cuando me dicen, uno es que este es mi celular, es mi dispositivo y además pues ya tengo 14 años, tengo edad para tener redes sociales y todo lo que yo quiera, ¿sí? Aquí hay un elemento, recojo bien la idea, ¿cierto? Bien. Y que entre más años, mayor tiempo permanecen en internet, en redes. Sí, creo que inclusive como familia, además está eso. Independiente de la edad, uno ya se va quedando rezagado porque me dice, hija, ¿y eso cómo se hace? Pues, si me interesa, a medida que va pasando el tiempo, ellos van entendiendo más y se van volviendo más fluidos en el tema, entonces ya va nosotros la independencia todo ello. Que esto que tú dices, recogiendo, ampliando esta idea, ¿sí? Entonces por acá nos dicen, bueno, y además de esto, ¿cierto? Cada vez pasan más tiempo e inclusive privilegian el tiempo en línea que el tiempo en la relación cara a cara. Y nos suman acá este aporte y es, y además de eso, ellos conocen más del mundo digital e de internet, entonces nos enseñan y ahí como que ganan autonomía, ¿sí? Ideas importantes. Cuando se compra, ojalá pues cierto, en la medida de lo posible, ¿sí? Como familia se determina, hay una situación también que se evidencia y es, bueno, papá, mamá, ahorré y me voy a comprar mi celular. Entonces ya no es su celular, ya es mi celular, ¿cierto? Con ese, además con el tonito, es mi celular. Pues resulta que claro, que es que puede ser muy tu celular y todas las cosas, pero esto lo utilizas en el marco de una familia y en esta familia están esas políticas de uso, ¿sí? Entonces, toda autonomía es una autonomía relativa, estimado hijo, estimada hija, entonces tu autonomía va hasta donde lo consensuemos entre todos, ¿cierto? Porque resulta que estamos también en el marco de una dependencia siempre, ¿sí? Primer elemento. Segundo elemento, las redes sociales están diseñadas para que nosotros pasemos el mayor tiempo posible ahí, siempre. Los mecanismos de recompensa, en este caso, funcionan de manera relativamente simple, inclusive hasta en la elección de los colores que utilizan las redes sociales. Nos invitan a que permanezcamos más tiempo ahí, como están diseñados el formato, simplemente nacer así, ¿cierto? Y ya todas las redes sociales funcionan de la misma lógica, no generan mucho esfuerzo, pero pareciera que la gratificación que eso produce es muy alta, y que incita necesariamente a que las personas pues, pasen el mayor tiempo posible ahí, ¿sí? Nosotros en esta época justamente estamos como en una transición también donde las nuevas generaciones alfabetizan a las antiguas generaciones, ¿sí? Entonces nuestros hijos, nuestras hijas nos enseñan cómo utilizan internet y diferentes redes sociales y eso también puede ser bienvenido. Utilicemos ese escenario como un pretexto, como una excusa para buscar entender ellos cómo viven esa relación en redes sociales, cómo viven esas relaciones en internet. Eso es un pretexto para que nosotros, uno, aprendamos y dos, también para que ellos nos vayan diciendo cómo ellos entienden y viven sus interacciones en línea, ¿sí? Claro, ellos a medida que van contando cómo funciona la cosa, también nos van diciendo ellos qué uso le dan, ¿sí? En ese sentido, toda expresión termina siendo una confesión, ¿cierto? Terminan confesándose el uso que le dan, es como se maneja la cosa, ¿sí? Y que uno, claro, ellos pueden tener el procedimiento, pero la información y la educación también la puedes tener tú. O sea, tú sabes, ellos se pueden decir cómo se agrega un contacto a, no sé, a Facebook o a Instagram, pero tú le puedes decir, ven, todas esas personas realmente son quienes están detrás de esa imagen. ¿Tú has pensado en eso? ¿Tú has pensado que hay personas que ponen fotos de otras y que no se dan a conocer en internet?
Ve, has considerado que hay personas, que no todo el mundo en internet tiene buenas intenciones así como tú. Ve, tú has pensado que es mejor por ahora únicamente conversar, dialogar, chatear con personas que, pues, que conozcas en la vida cara a cara. ¿Sí? Porque hay personas, no todos en internet pues, son quienes son. Y hay videos educativos para esto, ¿cierto? Y hay la importancia también de elegir contenido que pueda ser importante para ellos y para ellas. Bien. Bueno, no sé, creo que podemos hablar de muchas cosas, pues hay estudios inclusive que asocian el uso de redes sociales con problemáticas de salud, bueno, hay varias cosas, por acá tengo una pregunta. Desde la presentación usted mencionaba que el tiempo promedio para estar en el celular en un niño de 7 o 8 años era 1 hora. ¿Cuál es hay unos rangos también para las edades más adelante, como para los adolescentes, exactamente en el rango de 12 a 14 años? Bueno, en ese sentido, bueno, hay dos informaciones, ¿cierto? Una, un promedio nacional, ¿sí? Que es como un panorama, otro, el tiempo recomendado. Cuando se habla ya de niños de 12 a 14 años, dependerá necesariamente del uso que se le dé al dispositivo, ¿cierto? Y implica necesariamente, inclusive el aproximado, se sugiere que pueda ser de máximo 3 horas, ¿sí? Que es lo que tardaría, por ejemplo, un asunto de que puede ser una conversación espontánea, esporádica, o inclusive la realización de tareas, ¿sí? Y aquí con eso que tú me preguntas, pues quisiera sumar algo. Se ha hablado mucho del multitasking, ¿cierto? Y aquello de la atención dividida. No sé si ustedes, bueno, lo hayan visto en sus hijos o en sus hijas, que pueden hacer muchas cosas de manera simultánea. ¿Sí? Bien. Aquí también sumándole a este proceso que nos preguntan, este tipo de asuntos resulta que no termina siendo tan funcional después de todo, porque más allá de lo que claro, uno puede hacer como diferentes cosas al mismo tiempo, pero lo que nos dice en este caso los estudios de neurociencia es que no podemos prestar atención a diferentes actividades complejas de manera simultánea. Claro, no puede hacer tareas y escuchar música. Lo que no puede hacer es chatear, hablar con los papás y la mamá y hacer tareas. ¿Cierto? Son 3 actividades complejas que requieren una transición entre priorización, atención y discriminación de estímulos. Y ese proceso complejo transita y lo que impide finalmente es que se deteriore el proceso de concentración y de atención. Entonces acá también hay un asunto que nos hace pensar a nosotros, claro, señalar momentos y tiempos que permitan también focalizar la atención en objetos y estímulos particulares. Claro, yo puedo estar 6 o 8 horas en pantallas, pero alternando entre actividades y actividades, y lo que se hace es finalmente un proceso en el cual pues, no se desarrolla eficacia en la atención. ¿Sí? Bien, creo que no sé si hay alguna pregunta con más tiempo. Cerramos. Una cortica y con esa terminamos. Sí, o comentario. Adelante. Pues casi todas las niñas saben que vinimos a esto. Creo que están esperando a que lleguemos a ser radicales. Yo, por ejemplo, voy a tomar una estrategia de hablar de hoy de este tema, porque quiero prepararme con mi esposo para saber exactamente cómo abordarlo. Porque yo pienso que lo que nos falta a los padres es prepararnos. Entonces, cada vez que vemos una noticia, las atacamos. Ven, tú sí estás haciendo esto, entonces ese día voy choco. Y a los 2 días ya se nos olvida ese tema, ¿cierto? Entonces, es decir, como uno prepararse de manera muy responsable
Bien, eso justamente es una buena estrategia, ¿cierto? Antes que ser tomar una posición reactiva, ¿cierto? Como reaccionar de manera inmediata, es generar una posición proactiva, ¿cierto? Y venga, consensuemos, miremos, informemos y conversemos. Esa es precisamente esa transición. Vale. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia, la asistencia, muchas gracias. Bueno, a ustedes, por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Descansen. Bueno, ustedes saben que todas las conferencias y todo lo que se hace en el colegio, Luz Estela al otro día cuelga. En este fin de semana tuvimos un campamento de jóvenes de toda Colombia con aportaciones muy interesantes, están colgadas. Esta conferencia va a estar colgada. Una estrategia, pues vean la conferencia con las hijas y conversen. Aquí no hay secretos, aquí hay niñas que vinieron a la conferencia. La confianza es eso, veamos. Y el otro asunto es invitar a toda la gente que faltó a que la vean. Yo creo que nosotros tenemos que ser formadores. Y lo otro es, ya tenemos las hijas en tal situación, pero tenemos amigas, tenemos amigos que tienen niños chiquitos. Entonces podemos también ser multiplicadores en la sociedad. Ayudemos. Los agradecemos y esperamos que de verdad ayudemos a formarnos.